Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente un nuevo devocional y hoy les vengo a traer una palabra que titulé ¿Qué hacer cuando la voluntad de Dios no es la esperada? Esos momentos donde Dios irrumpe en nuestras vidas y nos cambia los planes por completo. Nada de lo que estábamos esperando sucede, sino que todo lo contrario. Y eso es justamente lo que Dios quiere que vivamos. Pero ¿cómo lo tomamos nosotras? ¿Cómo aceptamos su voluntad? El día que decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y le pedimos que Él nos guíe, que nos lleve por sus caminos, dentro de sus caminos están estas situaciones. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son, Bea? Bueno, por ejemplo, el día que él decide que un familiar no esté más en la tierra, que se vaya con él a la eternidad, que se muera, son momentos que uno no quisiera vivir ni pasar, pero que pasan y que van a pasar. Muchas veces nos enojamos con Dios y le decimos, ¿por qué te lo llevaste tan rápido? ¿Por qué pasó esto? Otra de las cosas también inesperadas de Dios es la llegada de un bebé. Muchas veces estamos buscando tener un hijo, pero otras veces no. Y me gusta que hace poco fui a la casa de mi cuñada, que quedó embarazada, y cuando fue a hacerse la ecografía le dijeron que eran mellizos. Eso fue sorprendente para ella, de mucha alegría, de mucha felicidad, pero no se esperaba tener mellizos. O sea que Dios irrumpe y cambia los planes y las vidas nuestras de manera inesperada. No solo pasa tanto con la vida o con la muerte, también por ejemplo pasa en nuestros trabajos. Muchas veces llega el día que nos despiden, que nos dicen hasta acá. Quizás fuimos trabajadores ejemplares, siempre llegando temprano, pero un día hay una reducción en la empresa de personal y nos toca irnos a nosotros. Y esa fue la voluntad de Dios, que nos vayamos de esa empresa, que dejáramos ese trabajo y quisiéramos otra cosa. O cuando pasa todo lo contrario, cuando estamos en nuestro trabajo y de repente nos dan un ascenso y de repente pasamos a ser jefes y ahora tenemos poder y podemos decidir sobre los empleados. Son cosas muy buenas, pero que de repente nos cambian la vida. Y último ejemplo que les doy, hay un montón, es cuando decidimos ponernos en pareja con alguien y Dios nos dice, no, esta persona no es para vos. Y dice, no es para vos, quiero que la quites de tu camino, porque esta es mi voluntad. O cuando de repente sí está la persona indicada y nos vamos a casar y de repente nos enamoramos y Dios dice, ese quiero para mi vida, pero no lo idolatres, no lo lleves allá en lo alto como que Él es todo ahora para vos, no te olvides de mí. Esto es parte de mi voluntad y va a ser de bendición. No solo las cosas buenas son de bendición, los procesos malos también nos traen bendición y nos ayudan en este camino de la vida hacia la eternidad con Cristo. Todo nos ayuda para bien, dice la Biblia. Pero me gusta ver la vida de una mujer que el mismo día se entera de una noticia muy muy buena, pero que a la vez le cambia la vida para siempre y que también les trae consecuencias a su entorno. ¿Y quién estoy hablando? Ni más ni menos que de María, de la mamá de Jesús. Esta era una jovencita que vivía en su casa, que estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. José venía de la descendencia de David, ellos eran personas que amaban a Dios, se estaban por casar y un día baja el ángel Gabriel con un mensaje de parte de Dios, con su voluntad, y es que ella había sido la elegida para tener en su vientre a quien iba a salvar a toda la humanidad. Dios la había escogido entre todas las mujeres a ella para que tuviera a Jesús en su vientre. ¡Wow! Una noticia que le cambió la vida. Imagínense que te elijan como la que va a traer al mundo al Salvador. No sé, quizás en ese momento la actitud de María pudo haber sido, ¡wow! Sí, me lo remerecía, yo que soy re buena, que siempre amé a Dios, sí, yo tenía que traerlo al mundo. Y sin embargo no fue esa la actitud. Pero ¿por qué digo que fue una buena y una mala noticia? Porque también María iba a tener un bebé sin estar casada. Y eso ante la sociedad judía estaba muy mal visto. Era repudiable, ella iba a ser impura, ella se tenía que ir de donde estaba viviendo porque no iban a aceptarla de ella que estuviera embarazada. ¿Y quién iba a entender que la voluntad de Dios fue que el Espíritu Santo esté sobre ella? Nadie. Pero me gusta mucho ver la reacción de María
ante esta voluntad de Dios que decidió para ella. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, ella da la respuesta a este pedido de la voluntad de Dios y le dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me gusta esta actitud de María de aceptar la voluntad, sea cual fuera lo que Dios haya elegido para su vida y que tenga que atravesar. Era tal la confianza de María que sabía que Dios le iba a ayudar igual, a pesar de todo lo que tuviera que atravesar, desde un embarazo, desde enfrentarse a la sociedad. Ella confiaba que si esa era la voluntad de Dios, iba a ser lo mejor para su vida. Primero porque había sido la elegida para traer al Hijo de Dios al mundo, y Dios sabía que se iba a ocupar de todo lo que a ella le pasaba en ese momento. Y así fue. Dios emparejó su vida, también le envió un ángel en sueños a José para que él pudiera creerle todo esto. José decide casarse con ella y eso fue lo mejor que les pudo pasar, haber tenido en su vientre a Jesús, nada más ni nada menos. Muchas veces estas situaciones que Dios irrumpe nos tambalean, pero es lo mejor que nos puede pasar. Y ustedes se preguntarán, pero vea, a mí no me va a pasar eso. Jesús ya nació, Dios no me va a traer un embarazo de la nada, no me va a cambiar así la vida. Pero sí tenemos que estar preparadas a que Dios puede ponernos en situaciones donde nos va a cambiar la vida. Porque eso quiere hacer Dios, llevarnos hacia el próximo nivel, hacia lo nuevo que Él tiene para nosotros. Si no, nuestra vida sería monótona. Tenemos que estar esperando a que pasen cosas buenas en nuestra vida. Y les quiero contar algo que me pasó a mí. Siempre que les predico algo tengo un testimonio. No me pasó lo de María, pero recuerdo que viví una situación similar. Yo estaba de novia con David y teníamos ganas de casarnos, pero David me había dicho: hasta que yo no consiga una casa o tenga una casa, no nos vamos a casar. Imagínense que hoy conseguir una casa es difícil y a veces es como que te lleva toda una vida y yo ya me veía como que no me iba a casar. Pero sin embargo Dios puso en mi vida una situación muy difícil que fue para mí muy triste, pero a la vez eso hizo que yo pueda avanzar. Y en el año 2012 yo vivía con mi papá acá en mi casa y tuvo una enfermedad muy grave. Y yo no sabía cuál era la voluntad de Dios en su vida, qué era lo que Dios quería con mi papá hacer. Entonces una noche se me apareció en sueños y Dios me mostró que Él se lo iba a llevar a la eternidad, que se lo iba a llevar con Él. Es el día de hoy que me acuerdo de ese sueño. Y yo acepté su voluntad. Le dije a Dios que aceptaba su voluntad y que si era la voluntad de Dios que se fuera, que lo aceptaba. Me dolió, me puse muy triste, pero realmente sabía que Dios era lo que quería. Y al tiempo me quedé sola porque mis hermanos ya se habían ido cada uno a sus casas y David me dijo: bueno, vamos si querés, a poner una fecha de casamiento, yo no quiero que te quedes sola. Y bueno, Dios también nos proveyó la casa, yo me pude quedar acá en mi casa y bueno, pudimos formar una familia y avanzar y crecer. Igualmente David tenía las intenciones de casarse conmigo, pero sentí como que Dios me estaba por algún momento quitando algo valioso de mi vida, pero también me estaba dando la posibilidad de avanzar, de crecer, de seguir con sus planes. Y esa fue la voluntad de Dios. Y en ese momento le dije: bueno, Dios, si esta es tu voluntad, yo la acepto porque sé que es lo mejor que nos puede pasar. No siempre pasa esto, de que quizás Dios se muere alguien y otro viene a estar con vos, pero sí cuando, por ejemplo, perdemos un trabajo, sabemos que Dios va a abrir otra puerta. Cuando muere un familiar, Dios nos va a bendecir con alguien, nos va a venir a reconfortar el alma y Él mismo va a estar también en ese proceso y en ese momento. O mismo en los tiempos de soledad, cuando no entendemos la voluntad de Dios de por qué ese marido aún no llega o no está en nuestras vidas, ahí también está Dios actuando, Dios moviéndose. Y lo importante es que podamos decirle: hágase tu voluntad, hágase conforme a tu voluntad. Y Dios me dio 3 maneras de llevar adelante esos procesos. La primera, cuando nos aparecen estas situaciones donde Dios nos desestabiliza todo, es no desesperarnos, no entrar en pánico, sino tener paz, tener
serenidad de que Dios va a ir ordenando todo a nuestro alrededor. Segundo es aceptar la voluntad de Dios lo antes posible, no pelearnos con Dios, no estar discutiendo, Señor, si esta es tu voluntad, si vos me permitís que yo esté pasando esto, lo acepto porque sé que es lo mejor para mi vida. Y lo último es tener equilibrio, no desesperarse, no desenfrenarse, ni tampoco llevar todo al extremo, sino que ser equilibrado en la vida, saber que Dios va a ir emparejando todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, porque la perfecta voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así que bueno, chicas, las animo, les mando un beso grande y sea la situación que sea, sepan que ahí está Dios acomodando todo para ustedes y para su entorno. Un beso grande.